Estamos en el último libro del Pentateuco, en Deuteronomio, y el capítulo 24 que vamos a ver el día de hoy, vamos a encontrar en él varios o diversas leyes o deberes cristianos que muchos aplican el día de hoy a nuestra vida. Entonces, como título de la predicación, deberes cristianos o diversas leyes que debemos de tomar en cuenta para cumplirlas, porque esa es la voluntad de Dios. Y hoy vemos con tristeza, porque dentro de lo que vamos a leer, dentro de los temas que vamos a ver el día de hoy, vemos con tristeza cómo está desapareciendo el matrimonio en la sociedad, cómo está habiendo muchos matrimonios que están llegando al divorcio, cómo muchos matrimonios en esa lucha de poderes dentro de casa están lastimándose, se están despedazando, están lastimando lo que para Dios es sagrado. Quiero decirte que el matrimonio es una institución divina, porque fue una creación de Dios. Y si para Dios el matrimonio es sagrado, para el Hijo de Dios tiene que ser el matrimonio sagrado. Y no lo podemos ver de otra manera que como lo ve Dios. Y en esta predica, yo anhelo que realmente Dios hable a tu corazón. Es cierto que no hay matrimonios perfectos, no existe el matrimonio perfecto en este momento, pero sí existen matrimonios convencidos a fortalecerse en el Señor. Y yo te invito porque realmente hoy reflexiones de cómo está tu matrimonio, cómo estás llevando tu matrimonio. Cada quien tiene que hacer su tarea dentro del matrimonio. El esposo tiene que ser cabeza, no cola. El esposo tiene que llevar las riendas de su casa a través de la palabra, a través de lo que Dios le está diciendo en las mañanas, de temprano. Hay que regresar a los principios. Un matrimonio no va a funcionar cuando realmente se pierda el orden de Dios en el matrimonio. El matrimonio primero tiene una plática íntima con el Señor desde muy temprano. ¿Y saben que eso se está perdiendo el día de hoy? Hay un desorden en las prioridades del matrimonio. Para muchos es más importante el trabajo que Dios. Para otros es más importante el matrimonio y después el trabajo y luego al último Dios. Y el orden de Dios es muy claro. Primero es Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Es bien importante eso. Cuando tú rompes el plan de Dios, cuando tú quebrantas el plan de Dios, cuando tú quebrantas las prioridades de Dios, vas a tener serios problemas en tu matrimonio. Y por eso llega el divorcio. Y es cuestión de tiempo. Cuando el diablo comienza a atacar el matrimonio, es cuestión de tiempo. No es algo que sucede de hoy y mañana, no, poco a poco va mermando la relación entre el esposo y la esposa. Y lo peor cuando contribuyen los hijos a esa separación. En lugar de ponerse a orar, comienzan a participar de manera incorrecta y se ponen a favor de uno y del otro, cuando debe ser a favor de Cristo. Quiero que vayamos al capítulo 24 y vean la triste realidad en aquellos tiempos. La mujer era realmente una mujer que no tenía mucho voto, no tenía valor en la sociedad de aquellos tiempos judía. Vean lo que decía: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Antes era por cualquier situación, se buscaba la separación, dar esa carta de divorcio. Aquí dice si se ha encontrado una cosa indecente, pero muchos, como hasta el día de hoy, toman la palabra de una manera a conveniencia. ¿Qué me conviene hoy entender? ¿Cómo quisiera yo entender la palabra de Dios? Y la pongo y la ajusto a mi forma o mi estilo de vida.
La carta de divorcio se daba porque tal vez la comida estaba salada, porque tal vez no estaba la comida a tiempo, porque tal vez la comida no tenía el sazón debido. Cualquier situación era un buen pretexto para dar carta de divorcio. Pero el principio o el plan de Dios no fue así. Y eso hay que entender, hay que ir a los principios de Dios. ¿Qué fue lo que Dios enseñó en su palabra? Y aquí quiero que me acompañes. ¿Qué es lo que realmente dice Dios o qué piensa Dios o cuál fue el sentir de Dios respecto al matrimonio? Si tú me acompañas a Malaquías, capítulo 2, dice Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio. Ahí dice repudio, es lo mismo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, que dice ahí, desleales. No seas desleal en tu matrimonio. Aquí ha pasado una situación un tanto complicada porque la pregunta es si hasta el día de hoy es vigente que Dios siga aborreciendo el divorcio. ¿O en qué momento Dios permite el divorcio? Y vamos a dedicarle un buen de tiempo a este tema, porque ustedes como cristianos tienen que saber qué van a aconsejar si alguien en tu familia está pensando divorciarse. ¿Qué consejo le vas a dar en función de lo que dicen las Escrituras? No lo que tú piensas, no lo que tú imaginas, lo que tú sientes, qué es lo que dice la palabra. Entonces, para empezar, vamos a Hebreos, para que veamos cuál es el sentir de Dios del matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4a. Digo A porque es el principio del versículo 4. Dice Hebreos 13, 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios dijo que debe ser honroso el matrimonio, debe ser de mucha honra. Y si para Dios el matrimonio es una honra, para el cristiano debe ser de igual manera. Pregunta, ¿hay algún motivo por el cual Dios pueda avalar el divorcio? Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Dios creó al hombre y creó a la mujer a su imagen y semejanza, a imagen de los creó. Varón y hembra los creó. Más adelante dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Más adelante dice que hizo dormir a Adán y de su costilla tomó a la mujer y formó a la mujer. Y dijo, ella es sangre de mi sangre, es huesos de mis suegros y será llamada varona, porque fue tomada de él varón. Es lo que dicen las Escrituras. Y más adelante dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ellos una sola carne, matrimonio. Dios nunca va a avalar una relación de unión libre, jamás lo va a hacer. Y vas a tener que ser confrontado con Dios. No va a haber bendición en tu relación hasta que tú no realmente ahí pongas atención en lo que Dios dijo. Dios honra el matrimonio, fue creación de Dios. El hombre se ha encargado de estar lastimando los mandatos de Dios. Y como muchos no ven que les pasa nada, dijo, pues no pasa nada, Dios me está avalando. Y digo, no, es la misericordia.
Pero ten mucho cuidado porque la misericordia tiene un límite. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, es lo que dice la palabra. Vuelvo a preguntar, ¿Dios avala el divorcio? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Quiero que aquí vayamos a los evangelios. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Y vamos al versículo 3 del capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Dice lo siguiente. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hay que tener el cuidado, porque yo pregunto, ¿quién le preguntó a Jesús si era válido o si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Un fariseo conocía de ley? Claro que conocía las leyes. Sabía exactamente lo que decían las leyes y sabía exactamente lo que decía Dios. Luego entonces la pregunta es por qué le preguntaban a Jesús si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Pero aquí dice, hay un término que está muy importante, dice tentándole, a ver qué tanto él podía opinar al respecto. Jesús era un judío, Jesús era un maestro, pero él no dictaminaba la ley, eso lo hacía el Sanedrín. Vean cómo muchas veces el diablo te mete en situaciones donde tú tienes que dejar que hable mejor Dios en lugar de hablar tú. Cuando Eva fue tentada, dijo, con que Dios dijo que no puedes comer de todo árbol. Y la mujer tenía que haber dicho, a mí no me lo dijo. Ve y pregúntale a quien se lo dijo, que fue mi esposo. Ella tomó partícipe de las cosas y empezó a explicar y a dialogar con el diablo. Y muchas veces tú dialogas con alguien que al parecer conoce la palabra, pero tú debes de conocerlo un poco más, para que sepas cómo debes de contestarle justamente al diablo. Tengan mucho cuidado en esa parte. Dice aquí entonces, versículo 4, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué estaba diciendo Jesús? El principio fue unidad. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unidad. Ese es el diseño original, unidad. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así no son más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuidado que aquel hombre que está siendo causa de divorcio de un matrimonio. El hombre se fundamenta en las leyes del hombre y no pone las leyes de Dios. Y un día yo pregunté a una persona, ¿sobre qué ley tú te riges? ¿Sobre la ley del hombre o sobre la ley de Dios? Ten mucho cuidado. Pues tú no puedes decir que eres cristiano y te sigues rigiendo de la ley de los hombres. O eres o no eres. Ten mucho cuidado con decirle a alguien, divórciate. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ten cuidado. Dios te puso bajo un ministerio de la reconciliación. Dios te puso para ser un instrumento de unidad, de restauración, no de división. Quien divide es el diablo, quien une es Dios. Es muy importante eso. Y tú y yo unimos, porque estamos unidos justamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Unidad, un solo Dios, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo.
Amén. Lo que tenemos que aprender. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Y aquí quiero detenerme un poco, por la dureza del corazón. Tienes que entender algo. Si realmente somos seguidores de Cristo, tenemos que estar buscando dos virtudes que Él demandó aprenderle de Él. Sed mansos y humildes de... Nada que ver con la dureza. Nada que ver con la dureza. La dureza de corazón es propiciada por el pecado. En la medida que tú vives en pecado, tu corazón está completamente duro y no permite que entre la palabra. El problema es el hombre, no la ley de Dios. Si se dio este mandato fue justamente por la dureza del corazón. Os prometió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Vamos a entender el contexto. No es el mismo contexto de los tiempos de Jesús y los tiempos de nosotros. Acuérdate que cuando María le confesó a José que estaba esperando un bebé, estaba ya encinta, sin haberlo conocido él, porque ella estaba completamente comprometida con José. José tenía que hacer las cosas bien porque era un hombre justo. Y dijo que le iba a dar una carta de divorcio por ella, para que nadie supiera y la apedreara. Ese era el precio de una mujer infiel. Los tiempos del tiempo de Moisés, los tiempos de Jesús, obviamente la palabra era algo que tenía que respetarse. Y era justamente como si hubiera un papel de por medio. Y mucha gente toma mal este versículo porque dice, sí se permite entonces el divorcio, porque dice, a no ser por causa de fornicación. Hay que entender a qué se refiere con la palabra fornicación. La palabra fornicación es un acto sexual ilícito antes de llegar al matrimonio, no dentro del matrimonio. Cuando tú tienes un acto sexual dentro del matrimonio ilícito se llama adulterio, no fornicación. Y lo que está diciendo Jesús justamente, si tú sabes que esa mujer es una mujer no virgen, no te cases, sepárate. Pero vamos a verlo desde nuestro contexto hoy como iglesia. Está llegando muchos matrimonios hoy en día a muchas iglesias cristianas y vienen justamente con problemas disfuncionales y muchos de ellos han decidido quererse divorciar. Y llegan justamente a este lugar y llegan a Agua de Vida. Yo no soy un pastor que apoye el divorcio en ninguna circunstancia. Y lo que yo voy a invitar a este matrimonio es a una restauración a través de la palabra, que sea Dios que restaure ese matrimonio. A menos que Dios no pueda hacerlo y tengamos un Dios limitado, a menos que tengamos un Dios finito y hay que quitarle el todopoderoso. Yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios todopoderoso, todo lo puede. Y si pudo con mi matrimonio, puede con cualquier matrimonio. Mucha gente se quiere respaldar por situaciones de un texto sacado de contexto.
Si vamos un poquito arriba, por la dureza del corazón. ¿Qué tan duro está tu corazón para no perdonar la falta? Y yo siempre pregunto al ofendido, sí, yo no estoy de acuerdo ni justifico la infidelidad. Pero pregunta, tú eres de aquellos que estaban frente a la adúltera y tú estás dispuesto entonces a aventar la primera piedra. Yo hago esa pregunta y doy gracias a Dios que Dios es el que llega al corazón de la persona que recibe la pregunta y dice, no puedo yo aventar ninguna piedra. Aunque yo no he llegado a ese pecado, sí he cometido cosas malas delante de Dios. Y para Dios no hay pecado ni pequeño ni grande. El pecado es pecado y el pecado produce separación con Dios. Luego entonces yo les digo, a ver, entonces todos esos pecados que tú cometiste, Dios ya no te acusa de ninguno de ellos porque ya fuiste perdonado. ¿Qué te hace a ti diferente de no perdonar la falta de tu esposo o de tu esposa? ¿Qué te hace diferente? Y si llegaste a este lugar, llegaste con un propósito de restaurar tu vida, de restaurar tu matrimonio. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a dar? Y generalmente la respuesta es todo. ¿Aún el perdón? Ay, me la pone difícil, pastor, ¿sí? Yo sé que es algo sobrenatural. El perdón no es algo natural. El ser humano no perdona de manera natural. Tiene que ser a través de Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer. Entonces yo les digo, sí, no es nada fácil, pero lo va a hacer Dios a través de ti. ¿Quieres o no quieres? Y gracias a Dios que muchos matrimonios que están acá le creyeron a Dios. Y gracias a Dios hoy están juntos y están unidos en un feliz matrimonio. No hay matrimonios perfectos, tenemos problemas en nuestro matrimonio. Aún el pastor tiene problemas en su matrimonio, Dios no ha terminado en su matrimonio, pero confiemos plenamente en Dios. Porque Él comenzó la buena obra en nosotros y la está perfeccionando día con día. Y nuestro matrimonio no se parece nadita de hace 30 años. Es simplemente creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Sigo leyendo? Dice entonces: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay que entender esta parte de lo que dijo Jesús, porque después Pablo lo dijo más adelante a los romanos. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 7 de Romanos. Porque mucha gente piensa que al divorciarse y al casarse nuevamente en segundas nupcias le va a ir bien. La respuesta es: no te va a ir bien, porque estás quebrantando un mandato divino. Y es mentira eso, ¿eh? Es mentira que esposa nueva, vida nueva. Eso no es cierto. Esposo nuevo, vida nueva. Eso no es cierto, es una mentira. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y aquí es mucho de la mano para Dios. ¿Quién es el esposo y quién es la esposa unidos para siempre? ¿Quiénes son? Vean lo que dice en Romanos capítulo 7, versículo 2. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del
marido. Y entonces sí se puede casar en el orden del Señor. ¿Ahí está claro o no? Por eso cuando tú y yo nos casamos, dijimos, hasta que la muerte nos separe. Hasta ahí termina nuestro compromiso a los ojos de Dios. Y ahí entonces va a haber un discernimiento. Si te quieres volver a casar, seas tú el hombre o la mujer, pero tienen que casarse en el orden del Señor. ¿Y cuál es ese orden? No os unáis en yugo desigual. Eso es bien importante. Porque dices, pues estuve casado, entonces no importa la segunda nupcias con quien sea. No, tiene que ser en el orden del Señor. Desde un principio sí ha sido así. Un cristiano se casa con una cristiana se casa con un cristiano, pero con un cristiano bíblico, con un cristiano verdadero. Porque de repente dices que yo soy yo soy de cuna cristiana, y dices tú, pero Dios no tiene nietos. Y tal pareciera como que tú estuviste fuera de la cuna, porque no tienes nada en semejanza con Cristo. Aunque tú me digas que tuvieses abuelos, pastores, porque también eso es algo otro tema, ¿no? Entonces que toda mi familia son pastores. Y luego entonces, ¿dónde fallaron? Del dicho al hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado. Jóvenes que están esta mañana acá, te va a llegar un día, dicho por una joven, yo quiero casarme, pero en el tiempo del Señor. Yo digo, wow. Palabra sabia acabas de decir. Ya estoy en la etapa casadera, pero va a ser cuando Dios lo decida con la persona que Él me diga. ¡Wow! Eso tiene que enseñar ese joven. Eso tiene que enseñarlo a los jóvenes de acá. Porque ya están a los 13, 14 años pensando en noviazgo. Y no se saben limpiar ni los oídos ni las orejas, ¿no? Y están pensando en una relación con alguien más. Si apenas duras pueden con ellos mismos, con temas que traen personales, y se quieren añadir más problemas a ellos, ¿no? Pensando que es muy hermoso tener una relación hombre y mujer a destiempo. Es un infierno. Luego vienen relaciones tormentosas por no esperar justamente los tiempos del Señor. Y no sé qué es una adicción. Las relaciones tormentosas son adictivas. Mucha gente que no puede llevar una vida bien si no están peleando en todo momento porque ya se hizo adicción eso. Cuando alguien aprende a esperar los tiempos del Señor, Dios entrega relaciones funcionales, no disfuncionales. Entonces aquí dice claramente Pablo que la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras esté vivo, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada. ¡Wow! Eso es muy fuerte, y eso entiéndelo. Para Dios no existe el divorcio. Luego entonces, si alguien casado se divorcia y se casa otra vez con alguien más, ¿cómo está viviendo? En lo que dice acá la Biblia, ¿qué está diciendo? ¿Cómo está viviendo? Un adulterio. Hay muchas cosas que son misterio el día de hoy. Porque alguien me va a decir, pastor, yo vengo de un matrimonio, un doble matrimonio, yo no estoy de Cristo, y llego aquí y ya yo aprendo que realmente que el divorcio no está bien de parte de Dios, pero mi vida tiene ya un pasado donde yo estuve casado, tuve hijos y demás. Pues es algo que Dios va a tratar contigo y Dios te va a pedir cuentas de eso. Pero si hoy llegaste a Cristo con una segunda nupcias, quédate ahí y haz que ese matrimonio glorifique al Señor. Amén. Es importante eso. Porque luego me dicen, entonces que me tengo que divorciar y volverme a casar allá. No. Si tú me acompañas a la primera carta a los Corintios, capítulo 7.
Este capítulo se los recomiendo que lo lean, medítenlo. Todo el capítulo 7 tiene mucha enseñanza al respecto. Pero lo que dice el versículo 24, dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahí está muy claro. Si tú llegaste a Cristo siendo divorciado, pero ya casado nuevamente, así quédate. Y haz que Dios se glorifique a través de tu relación con Dios en tu matrimonio. Vean lo que dice el versículo 10. Dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Otra vez, ¿hay una separación? Sí. Lo que Dios no está permitiendo, te está diciendo, es que te puedes casar otra vez. Sepárate, no te cases. No te divorcies. ¿Para qué te vas a divorciar? No tiene caso. ¿Qué pasa cuando dentro de la relación de esposos hay una situación de peligro de vida? ¿Qué quiere decir? Que el marido está atentando contra la vida de la familia, contra los hijos o contra la esposa. ¿Se puede divorciar, pastor? No. Tiene que acudir justamente a las instancias legales para que la protejan junto a sus hijos, que aunque conozca al Señor, porque si tiene un marido que supone que dice que conoce al Señor, ¿cómo se atreve a golpear a su mujer? Pero no se puede divorciar, se tienen que separar. No sé que más adelante ese varón o esa mujer, porque también sabemos que las mujeres también golpean a sus maridos, no solamente los varones. Y hay muchas formas de golpear, no solamente físicamente, con las palabras tú puedes golpear, lastimar, herir, humillar. Y también hay mujeres que les encargo, tienen su temperamento. Entonces aquí no te divorcies. Sepárate, ponte en cuidado, protegido bajo las leyes, y entonces comencemos una restauración, que Dios comience a sanar lo que tenga que sanar de tu corazón y del corazón de tu marido. Ponte a orar por él. Ay, pastor, ponte a orar por él. Dios nos lleva justamente a orar unos por otros. Sí que sé que no tienes ni el mínimo deseo de orar por la persona que te ha lastimado, te ha sido infiel, te ha tratado peor que a un animal, pero al final de cuentas es una persona lisiada que no tiene a Dios en su vida y necesita justamente de Dios. Y el día que Dios entre a su vida, ¿sabes lo primero que va a hacer? Pedirte perdón, pero un perdón que venga de acá. Amén. Eso es importante, esto, verlo de esta manera. ¿Qué figura tiene el matrimonio a los ojos de Dios? ¿Qué figura es el matrimonio el día de hoy? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21. Y es un pasaje que lo hemos usado grandemente en matrimonios, cuando vas a renovar votos, cuando alguien quiere casarse, vas justamente a este pasaje. Vean lo que dice el versículo 21. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo debes de pensar crear un matrimonio? Sometido a Dios. Hombre y mujer sometidos a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como tú te sujetas al Señor, las esposas se sujetan al esposo. Pero aquí hay que entender qué significa sujeción. Lo voy a poner bajo este ejemplo, porque mucha gente que, obvio, que mujeres que han sido violentadas, al decirle yo tienes que sujetarte al que te violenta, pues obviamente dice, pastor, no me da aquí que usted me diga eso. Claro, no, es entendible. Pues hay que tener la sabiduría de cómo hablas en este pasaje cuando alguien viene de una situación así. Pero en términos normales dice que la mujer tiene que sujetarse a su esposo como al Señor. Y yo lo pongo como este ejemplo. Cuando tú te subes al metro o te subes a un camión
y de repente se arranca el camión de una manera abrupta, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te sujetas o no? Si no te sujetas, te vas a ir hasta allá, ¿no? Entonces lo que hace tu instinto es, de repente se arrancó el camión y te agarras del tubo, del pasamano, ¿cierto? A eso se refiere, que la mujer se tiene que sentir segura de quien se está tomando. El hombre es responsable de hacer sentir segura a su esposa. Eso es bien importante. Ese es el matrimonio. La mujer se siente salvada, se siente protegida, se siente amada, se siente escuchada, se siente como un vaso frágil en los brazos de su esposo. Entonces la pregunta es, ¿cómo una mujer sintiéndose de esa manera no se va a dejar sujetar con su esposo? ¿Están dormidos? Porque no escucho, creo que aquí hay mujeres casadas, ¿verdad? Entonces la mujer tiene que aprender justamente a dejarse sujetar cuando el marido ha aprendido a demostrar ese amor de protección. Lo primero que dijo Dios cuando creó a Adán y lo puso en el huerto de Edén, dice, para que labrara y cuidara. 2 virtudes que el hombre tiene que desarrollar por ser varón: saber trabajar y saber cuidar. Así lo dijo Dios. Luego sigo leyendo rápidamente, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De quién están hablando? De la iglesia. ¿De quién están hablando? De la esposa de Cristo, de nosotros. Más adelante, versículo 31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces la figura de un matrimonio, ¿quién es? El varón es Cristo y la esposa es la iglesia. Entonces cuando tú te vas a casar con alguien, vas a ser la figura de Cristo y de la iglesia. Y la gente va a entender qué es la iglesia y qué es Cristo a través de tu matrimonio. Amén. Yo sé que no nos da el tiempo para hablar más de este tema del divorcio, pero yo espero que quita el divorcio de tu vida. No debe estar dentro de tu vocabulario, no debe estar dentro de tu mente, no debe estar dentro de tu corazón, sino la unidad y la restauración. Amén. Regresamos a Deuteronomio, porque vienen también deberes cristianos que debemos aprender. Vean lo que dice, vamos al capítulo 24 de Deuteronomio, vamos al versículo 14. Y aquí está para aquellos que tienen trabajadores, tienes una empresa y tienes trabajadores en tu empresa, o tienes alguien en casa que funge como trabajador para el mantenimiento de tu casa. Aquí dice en el versículo 14, dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ten mucho cuidado con jinetear el sueldo de tus trabajadores. Ten mucho cuidado con eso. Mucha gente dice: no pasa nada si hoy no te pago. ¿Te parece que te pague el próximo viernes? Es que lo pagas de manera semanal, o te pago la siguiente quincena y 15 días tienes sin darle el dinero que le merece la persona que trabajó. Ten mucho cuidado de hacerlo, porque para Dios es pecado. Aquí voy a entrar en un paréntesis: el diezmo.
El diezmo es voluntario, no es obligado. Pero tiene sus requisitos y tiene sus formas de dar el diezmo. De repente me dicen, pastor, ¿es válido que si yo tengo una premura o tengo alguna necesidad, ¿puedo usar el diezmo? No, porque tú lo dispusiste para el Señor. Aunque luego lo repongas, no es así, es un orden. Y es algo que para ti es consagrado ¿a quién? Luego, si es de Dios, ya no te pertenece. No puedes hacer uso de algo que a ti no te pertenece. De repente, en algún momento en alguna iglesia, vi que alguien tomó del agua del pastor. Al pastor se le ponía agua y algunas pastillas Halls por el tema de que a veces se nos seca la garganta. Y este hermanito se le hizo fácil agarrar la botella y glu, 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 ¿no? Tenía sed. Y otro hermano dijo, eso que hiciste no está correcto. Dice, ¿por qué no? Si yo diezmo y con mis diezmos se paga esta agua. Ten cuidado. Es algo consagrado justamente para el Señor. Y aunque tú estés diezmo, aunque tú digas, con lo que yo he contribuido a soy dueño de este lugar. No. Ha sido un instrumento de honra para el Señor. Dios te ha dado el privilegio de que tú participes en su obra. Es un privilegio, eso entiéndelo. Si tú tienes deudas, entonces yo sí te diría, no des diezmo y paga tus deudas. Porque es más importante, Dios, que no estés viviendo una vida con deudas a que llegues domingo a domingo y aquí tenga, Señor, lo que propuse. ¿Y por qué has dejado de pagar a quien tú debes? Entonces mi consejo es, si tú tienes deudas, mejor no das el diezmo y paga tus deudas más pronto. Es mejor. Porque dices que si uno no tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate. Para Dios es más importante eso. Cierro el paréntesis. Entonces quiere decir que si tú tienes a alguien que está trabajando contigo, tienes que ser puntual en sus pagos. Si tú prometiste algún beneficio adicional, dáselo. Porque fue una promesa entre tú y Dios, aunque la persona en su momento pudiese no merecerlo, pero tú lo dijiste. Por testimonio, cúmplelo. Tú no puedes ser juez y parte de las cosas. Deja que Dios sobre. Pero tú cumple lo que se dice acá. No detengas, no le dejes de dar justamente a la persona que está necesitada de dinero y ya trabajó por ello. Haya sido buen trabajo, no haya sido bueno, tú así lo contrataste y se acaba el tema. Amén. Sigo leyendo. Vean lo que dice aquí el versículo 17. Dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y aquí me vino, obviamente, primero el libro de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Era una mujer no judía, era una moabita, y que Noemí, su suegra, la instruye en el Señor y ella decide seguir a su suegra porque quedó vinculada a ella, no solamente por ser suegra, aunque ella no tenía esposo, ella tenía el derecho de restar su vida, como lo hizo la otra nuera, pero algo importante, dice que cuando Ruth llegó nuevamente a Belén y llegó a los campos de Boz, ella fue a cosechar. Y uno se pregunta, ¿cómo fue a cosechar algo que no sembró? Pero la ley de Dios había dicho que si alguien tuviese necesidad de comer dentro de la parcela que tenía sembrada, tenía que dejar algo sin cosechar para cuando alguien llegara con necesidad, fuera ahí con la plena seguridad de encontrar algo para el sustento de esa persona. Vean lo que es Dios en la vida de nosotros. Muchas veces tú y yo ni siquiera sembramos en algo y sí tenemos la cosecha, ¿cierto o no?
Muchas veces Dios usa a mucha gente que tú ni siquiera conociste, no la cultivaste esa amistad y llega simplemente a decirte, esto viene de parte de Dios. Se acaba el tema. Así es Dios. Pero también dice en Santiago que la verdadera religión, Santiago capítulo 1, dice, Santiago 1:27, dice, la religión pura y sin mácula, acuérdate que religión es la forma que tiene el hombre de relacionarse con Dios. Y aquí dice, la religión pura y sin mácula, o sea, sin pecado, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, para Dios es sumamente importante los huérfanos y las viudas. Acuérdense que en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Jesús, la mujer dependía al 100% del esposo. Y si el esposo moría, acuérdense de lo que pasaba. Si ese varón tenía descendencia, hermanos, los hermanos tenían la obligación de hacer esposa a la esposa de su hermano para poder justamente prevalecer, para que tuvieran el cuidado de esa mujer, no quedara completamente desamparada. Y si no tenía hermanos, entonces quedaba a la merced de ella misma. Y por eso decía, si es viuda, ayúdala, visítala, dale. Pero también en esta parte es muy importante ver lo que dice respecto a las viudas. No es cualquier viuda. Tiene que cumplir ciertos requisitos las viudas. Y aquí nos vamos entonces a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 5. Dice lo siguiente, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Una viuda verdadera es aquella que está esperando en Dios, que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Versículo 9. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Vean los requisitos de la viuda a través de los ojos de Dios. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Mucha gente, viudas que son jóvenes, pues obviamente al ser jóvenes, ellas tienen la necesidad de compartir su vida con alguien, de sentirse amadas, sentirse acompañadas, y pues si son jóvenes, aquí dice que, bueno, más adelante dice, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En el ministerio de mujeres solas, viudas, solteras, divorciadas, que no tienen obviamente un varón, el consejo es, si realmente tú crees que Dios tiene preparado para ti, en oración, deja que Dios resuelva esa situación contigo. 2, Dios en ese ínter, te dé o no te dé una persona en tu vida, te va a dar contentamiento. 3, vas a estar esperando el sustento de tu Señor. Y Dios va a cubrir toda necesidad de la mujer, toda.
Pero si no tienes ese nivel de continencia, decir, híjole, es que pastor, pues sí, pues soy joven, bonita, y entonces pues cásate, para que no te estés quemando. Porque desgraciadamente el hombre y la mujer son totalmente distintos. En ese sentido son distintos. La mujer se necesita sentir amada, el hombre por instinto simplemente quiere cubrir una necesidad fisiológica. Entonces esa mujer se está permitiendo no ser respetada y ser lastimada. Y va a estar conociendo a uno y a otro hasta que realmente le da el clavo. Y eso va a ser pecado. Y va a estar lastimando a otros corazones. Entonces el consejo es, aquí lo dice claramente, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Si es una viuda que tiene arriba de 60 años, lo dice el versículo 9, dice, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Pero también dice que si esta viuda, versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, aquí está todo respecto a las viudas. Si no lo sabías, ya lo sabes, para que tú puedas aconsejar. No es cualquier persona que en calidad de viuda o de viudez deba de ser ayudada por la iglesia. Tiene que cubrir requisitos y si tiene familia, los familiares tienen que hacerse cargo primeramente de sus necesidades. Llámense hijos, llámense nietos. Aquí lo dice la palabra. Todo esto son deberes cristianos que tenemos que conocer. Por un lado, la parte del divorcio. Ya sabemos que Dios no admite el divorcio, y aún en temas de infidelidad hay formas de restaurar siempre y cuando uno decida que Dios tome el control de la situación para que los lleve a bien a ese matrimonio. Si ese matrimonio es ocasión de estar atentando contra la vida de los integrantes, sepárese y pónganse protegidas bajo la ley de los hombres que son en esa parte son claras, ¿no? Cuando es un matrimonio que conoce la palabra y han caído en ese pecado de infidelidad, bueno, vamos a alzar a los pies de Cristo, a pedir perdón y que Dios restaure justamente ese pecado. Yo creo que Dios tiene el poder de poder sanar cualquier situación en cualquier de las formas que sea lastimado el matrimonio, pero que sea Dios, no el hombre. Amén. Y creo que es claro, no dejes de pagar a quien ha trabajado o te ha ayudado para poder lograr los objetivos de tu empresa o de tu casa. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar todos, por favor. Cierra tus ojos. Yo espero que Dios haya hablado a tu vida y que realmente hoy tengas mayor sabiduría de lo alto para que tú puedas ser un instrumento de reconciliación. Padre bendito, gracias te damos por todo esto que a veces no nos hemos dado el tiempo para leer tu palabra. Hay muchas cosas que tú ya dispusiste en ella y que yo debo de saber. Y debo de saber, Señor, porque pues yo me convierto en un instrumento tuyo en cualquier momento. Y quiero hacerlo de la mejor manera, donde tú seas glorificado, honrado. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Haznos ser corazones dispuestos a hacer las cosas bien delante de ti. Que todo mandamiento que has puesto en tu palabra lo llevemos por obra. Danos la sabiduría, danos el carácter, danos el corazón dispuesto a hacerlo. No permitas que la desidia, no permitas que el desánimo me ancle y me haga una vida estéril, sin fruto.
Yo necesito dar mucho fruto porque eso te glorifica a ti, Señor. Anhelamos que esta iglesia, Agua de Vida, siga creciendo en amor, siga creciendo en compromiso, siga creciendo en mansedumbre, en humildad, pero sobre todo en santidad y obediencia, Señor. Gracias por los corazones que tú enviaste esta mañana y ruego por ellos para que esta semana sea una semana plena en ti, una semana que esté llena de ti, llena de tu palabra, llena de tu amor, llena de tu gracia. Una semana que realmente nos des la oportunidad de glorificarte, de honrarte, de exaltarte en todo tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.